Bueno, vamos a iniciar la materia. Le estaba comentando el maestro Casiel que, pues esta materia va a ser un poco más resumida que la anterior porque es menos teórica, es más práctica, ¿no? Y nos salió un poquito más resumida porque tratamos siempre de dar lo más importante, ¿no? Y ciertamente lo que vamos a impartir el día de hoy respecto del derecho procesal fiscal, pues ¿qué nos habla el derecho procesal fiscal? ¿Cuál es la finalidad del derecho? ¿Cuáles vienen siendo las formas en que se divide en este caso el derecho procesal fiscal? No sé, don Ignacio, si usted en algún momento ha escuchado de esta materia o tiene la noción o las bases acerca del derecho procesal fiscal. Si no, no hay problema, o dígame, o si tiene un comentario que decir respecto al derecho procesal fiscal, don Ignacio. No he tenido ninguna, no había oído, maestro. Ahora, hasta ahora que he estado leyendo en estos días, que he estado leyendo, haciendo los trabajos, he estado agarrando un poquito acerca de qué se trata y cómo se, qué es lo que se, qué es lo que hace, pues. Ok, está bien. Armando, ¿usted había escuchado alguna vez de derecho procesal fiscal? ¿Sabe qué es lo que en este caso nos viene a, a señalar lo que es el derecho procesal fiscal? Bueno, parece que Armando algo le Se le está acaba de fallando. ir. Salió, sí, salió. Bueno, ok. Pues el derecho procesal fiscal prácticamente nos viene a regular el procedimiento y el proceso fiscal. ¿Ok? Eh, mm, Vamos a primeramente a analizar y a su vez vamos a tratar de verificar cuál es el concepto, en este caso, de derecho procesal fiscal. Es muy concreto. Dice que el derecho procesal fiscal es el conjunto de reglas mediante las cuales se ejercitan derechos fiscales ante las autoridades jurisdiccionales que tienen la facultad de resolver sobre estos derechos. Muy claro, o sea, entonces el derecho procesal fiscal son las reglas que tienen los contribuyentes para poder ejercitar ante una autoridad fiscal su derecho y que la autoridad le resuelva. Haga de cuenta que aquí, pues es el procedimiento, son los procedimientos, son los recursos y son los juicios que llevan las autoridades, que llevan los contribuyentes. Cuando un contribuyente se inconforma contra la determinación de un impuesto, entonces eso quiere decir que ese procedimiento que se lleve ante una autoridad es el derecho procesal fiscal, ¿verdad? ¿Sí nos quedó un poquito claro? Sí, al menos sí. Sí, es el conjunto de reglas mediante los cuales se ejercitan derechos fiscales. O sea, tiene que ser un derecho fiscal. ¿Qué es un derecho fiscal? Pues el derecho a que yo, por ejemplo, si yo estoy pagando mis contribuciones bien, ¿verdad? Y la autoridad me dice, hey, ¿sabes qué? Tú no estás pagando bien tus contribuciones, te voy a aplicar una multa. Espere, ¿por qué me vas a aplicar esta multa? Si yo estoy pagando mis contribuciones, entonces usted tiene un derecho para irse a juicio o para irse a un recurso que se llama recurso de revocación, que es el que más adelante vamos a hablar. ¿Ok? Entonces, el derecho procesal fiscal es el que regula, ¿verdad? Los derechos que tienen los contribuyentes, ¿verdad? Las reglas que hay que seguir, los procedimientos que hay que seguir en materia fiscal. Si nos vamos en materia penal, pues es el derecho que tiene el inculpado, el derecho que tiene una persona que se va a juicio, pues lógicamente tiene que tener derechos, tiene que ser escuchado en las audiencias, tiene que presentar pruebas, tiene que presentar alegatos. Entonces, aquí en materia fiscal, o sea, haz de cuenta que es el juicio, es el procedimiento fiscal. ¿Eh? Pero en materia fiscal, ¿qué no te van a...? No. Claro que hay delitos en materia fiscal, pero ¿qué es lo que pasa más en materia fiscal? Que a los contribuyentes te determinan impuestos, ¿verdad? Entonces, si a ti indebidamente te determinaron un impuesto, tú puedes, mediante las reglas fiscales, ejercer tu derecho ante las autoridades jurisdiccionales y ellas te tienen que resolver respecto a ese derecho. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Eso es lo que Ya quiere estoy aquí, derecho. profe.
¿Ya quedó? Buenas noches. ¿Ya me escucha? Sí, ya, perfectamente, Armando, perfectamente. ¿Cómo están? Disculpe, no me puedo conectar. No, pues ya te estamos escuchando perfectamente. ¿Tú sí escuchaste bien cuando leímos el concepto de derecho procesal fiscal? ¿Sí me escuchabas? No, pero aquí la leo de volada. Sí, le digo a don Armando que el derecho procesal fiscal viene a regular las reglas que tienen los contribuyentes para poder ejercer sus derechos ante las autoridades. Le digo que, por ejemplo, si tú como contribuyente te determinan una multa en materia de impuestos fiscales, pero dices tú, yo estoy pagando impuestos, entonces tú tienes derecho a esa multa, a impugnarla, a pelearla, ¿ok? Ante las autoridades competentes. Lógicamente que esa multa no te vas a ir con un juez penal a pelearla, ¿verdad? Te vas a ir Sí. ante una autoridad fiscal, ante una autoridad competente, que es la que te va a resolver tu inconformidad. Entonces, esas reglas las regula el derecho procesal fiscal. Entonces, el proceso y el procedimiento, cómo se lleva a cabo de manera concreta, yo ahorita se los voy a explicar más adelante con las siguientes diapositivas. ¿Ok? Entonces, nos queda claro, ¿no? Que es el conjunto de reglas, ¿no? Que se llevan a cabo para ejercer los derechos fiscales de los contribuyentes. ¿Les quedó claro qué es lo que quiere decir derecho procesal fiscal entonces? Sí. Bueno. Luz María, ¿le quedó claro, señorita? Ok, perfecto. A ver, Armando, ¿me puedes apoyar en leer esta diapositiva, por favor? Vamos a iniciar con el concepto de proceso fiscal. Son los juicios que se llevan ante el Tribunal TF, Federal, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quiere decir. Tribunal Federal de Justicia Federal Administrativa, Fiscal y Administrativa, sí. y que terminan con una sentencia. Tenemos que las cuestiones fiscales promovidas mediante un juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tienen que ver con el proceso fiscal. Ok. Les voy a explicar. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es el tribunal competente por razón de materia para resolver todas las cuestiones en materia fiscal. Por ejemplo, todos aquellos contribuyentes que son objetos de una determinación de un impuesto y que el contribuyente no está de acuerdo, se puede ir a juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Entonces, el concepto de proceso fiscal, pues viene siendo eso. Son las cuestiones, es el procedimiento, es el mismo proceso que se lleva a cabo, ¿verdad? En un juicio en materia fiscal. Entonces, en materia penal, ¿quién resuelve los juicios penales? Pues los juzgados, ¿verdad? Penales. Si es en materia del fuero común, pues los juzgados del fuero común. Y si es en materia federal, pues los juzgados de distrito. Entonces, aquí en materia fiscal, el que hace las veces de un juzgado, haga de cuenta que se le denomina Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que es el que resuelve todos los asuntos en materia fiscal. ¿Nos quedó claro? Sí. Ok. Entonces, concepto de proceso fiscal. Bueno, los principios generales del proceso. Ahora pasaremos a identificar cuáles son los principios generales del proceso. Dice que los procesos en general se rigen por principios que consisten en la manera de que la ley regula los actos jurídicos llevados ante la autoridad jurisdiccional. Estos son, ok, como les comenté con anterioridad, el proceso fiscal, haga de cuenta que es el juicio, ¿ok? Que se lleva ante el tribunal. Entonces, esos juicios pueden ser de manera escrito o de manera oral. Esto lo establece como regla general, pero aquí ahorita en materia fiscal, la verdad que los juicios no se llevan de manera oral, es puro, todos son por escrito. Pero yo, lo que pude obtener de la información, yo creo que lo señalan porque puede ser de manera general, o si bien es cierto, en algún momento la misma ley la pueden reformar y pueden ser de manera oral, porque ya ven los juicios ahora, lo que son orales ya son los juicios penales, ¿verdad? Entonces, ordinario o sumario.
ordinario quiere decir cuando los juicios ordinarios son los que tardan más tiempo en resolverse, ¿ok? Y los juicios sumarios son los que tardan menos tiempo. Entonces, dependiendo el monto de lo que en este caso es lo que se está impugnando, lo que se está peleando, se va a saber si es ordinario o es sumario, ¿ok? La libertad de pruebas o restricciones de pruebas. Esto quiere decir que los contribuyentes tienen la libertad de aportar cualquier tipo de pruebas en el juicio, público o secreto. Pues todos los juicios pues se llevan de manera, no son públicos y tampoco son secretos porque simplemente se presentan todos por escrito, con recurso o sin recurso, civil, mercantil, penal, fiscal, etcétera, común, federal y estatal. Entonces, esos son los principios generales del proceso, ¿no? ¿Les quedó alguna duda? No, ¿Todo bien? todo bien. A ver, entonces, don Ignacio, ¿qué me ha entendido usted entonces por proceso fiscal? Del proceso fiscal es lo que es el juicio que se lleva a través para arreglar acerca de los impuestos, pues. O sea, es como si fuera un juicio penal, pero si fuera penal, pues es materia delictiva, vamos a decir, en algo. Pero en el proceso, en este proceso fiscal, es el juicio el que se lleva, es el proceso que se lleva para ver si nos han cobrado de más o han estipulado algún impuesto Bueno, que deberíamos de haber pagado. O algo Claro, así. así es, y que se tiene que resolver mediante una sentencia. Entonces, eso es lo que entendemos por principios y por proceso fiscal. De hecho, más adelante vamos a hablar del juicio contencioso administrativo, que es el que regula en todo caso el juicio de este juicio que estamos hablando. Ok, bueno, entonces, ahora sí. Don Ignacio, ayúdeme a leer el concepto ahora sí de procedimiento fiscal, por favor. Son las acciones donde no existen controversia ni intervención de autoridades jurisdiccionales. Se trata de menos trámites administrativos, pago de impuestos. Ok. El procedimiento fiscal es diferente al proceso fiscal, porque el proceso fiscal hablamos meramente que de cuenta en pocas palabras que es el juicio. Es el juicio. Ok. Entonces, el procedimiento fiscal, pues únicamente no existe ninguna controversia, no hay ningún pleito. Únicamente es cuando uno va a hacer un trámite ante el SAT, que va a hacer, por ejemplo, el pago de un impuesto, eso es un procedimiento fiscal, ¿verdad? No. En el procedimiento fiscal no hay controversia, no hay litis, pleito, ¿ok? Donde hay litis, donde hay pleito, es el procedimiento fiscal. ¿Nos quedó claro? Sí. ¿Le quedó claro, Armando? Del procedimiento. Profe, yo estoy, disculpen, estoy en el trabajo y en ratitos me voy a desconectar poquito, No, Okay. no me puedo ir a la casa, pero sí este tema sí le entiendo pues ya que el procedimiento y el proceso, sí, más o menos, sí le entiendo, porque de hecho, pues ya que es la misma en en todas las ramas, en el fiscal, en el Administrativo. penal, en el que sea, es la misma, o sea, el concepto de procedimiento y proceso, pues viene siendo lo mismo, nada más cambia en qué se aplique, ¿no? Efectivamente. Entonces ya, como diferencia que nos quede claro, el proceso fiscal son las reglas que deben de llevarse en un juicio. Y el procedimiento, pues no hay juicio, únicamente es la forma de cómo se pagan los impuestos, nada más, es donde no hay juicio. Y lo dice muy claro, dice que son las acciones donde no existe controversia, porque donde no hay juicio, el procedimiento, ni intervención de autoridades jurisdiccionales. Se trata de meros trámites administrativos, que hay que recalcarlo. ¿Qué quiere decir? Que el procedimiento fiscal es un trámite administrativo. ¿Ok? A diferencia del proceso fiscal, que ese sí es un juicio. ¿Ok? Entonces, para que les quede claro. Sí. Bueno, vamos ahora, el
tanto el procedimiento fiscal como el proceso fiscal tienen sus principios. Los principios, pues, el primero de ellos es el principio de legalidad. Acuérdense que nosotros, cuando hablamos de derecho fiscal, dijimos que la obligación de los contribuyentes para realizar el pago de los impuestos se encontraba consagrada en la fracción cuarta del artículo 31 de la Constitución, que dice que el principio de legalidad se encuentra consagrado en la fracción cuarta del artículo 31 constitucional, que dispone que las contribuciones que se tiene la obligación de pagar por los gastos públicos de la Federación, de los estados y de los municipios deben estar establecidas en las leyes. O sea, ese principio de legalidad dice que si nosotros estamos obligados a pagar un determinado impuesto, pues lógicamente que ese impuesto debe de estar aplicado en una ley. No te van a aplicar un impuesto nada más porque sí. ¿Se acuerdan? O sea, ese impuesto debe estar establecido en una ley. ¿Ok? Entonces, y un reforzamiento también del principio de legalidad, lo habla también el artículo 14 de la Constitución, que garantiza que nadie puede ser privado de sus posesiones, sus propiedades, si no es conforme a las leyes expedidas por el Congreso. Entonces, estos dos puntos, que tanto el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, así como el 14 de la Constitución, vienen siendo los principios de legalidad para el procedimiento y el proceso fiscal. ¿Ok? ¿Nos quedó claro? Sí. Sí, porque son los artículos que marcan la base fundamental, en este caso, marcan la base fundamental tanto del procedimiento como del proceso fiscal, lo que viene haciendo la Constitución. El 31 del 14, el 31 con el apartado cuarto y en el 31 y en el 14 completo. Exactamente, así es. Porque son los principios de legalidad. Ahora, otro principio que es el principio de proporcionalidad. Es que dice que se reduce el hecho de quien gana más, paga más. ¿Ok? El quien gana menos, paga menos. Debe ser proporcional. O sea, es el principio de proporcionalidad. El otro principio, pues, es el principio de equidad. Como lo señala el artículo 31, fracción cuarta, que ya lo mencionamos ahorita, de la Constitución, que dice que las contribuciones de los ciudadanos serán de manera proporcional y equitativa, que dispongan las leyes. De acuerdo con este artículo, para la validez constitucional de un impuesto, se requiere la satisfacción de 3 requisitos fundamentales. Para que se pueda cobrar un impuesto, se requieren de estos 3 puntos muy importantes. Quiero que los que también pongan atención. El primero dice que tiene que ser proporcional el impuesto. Como lo comentamos anteriormente, si ganas más, vas a pagar más. Si ganas menos, vas a pagar menos. ¿Ok? El segundo dice que debe ser equitativo. ¿Ok? Y el tercero, que se distingue, que debe ser que el pago debe de ser referente a los gastos públicos. O sea, que los impuestos deben de llevarse para los gastos públicos. ¿Sí me explico? O sea, como les comenté en la clase de Derecho Fiscal, ¿para qué es el pago del impuesto? Se supone que el gobierno para eso los utiliza, para el gasto público, para poder sustentar las necesidades del gobierno. Para eso son los impuestos. ¿Ok? Entonces, si falta uno de estos 3 requisitos, necesariamente el impuesto sería contrario a lo estudiado por la Constitución. O sea, sería ilegal el impuesto. Si falta uno de estos 3 requisitos que señala que que tiene que ser proporcional, que tiene que ser equitativo, o bien que no tenga que ser para el gasto público. Si falta uno de esos 3 requisitos, pues el impuesto entonces sería ilegal, ¿verdad? ¿Sí me entendieron? Entonces se podría, si uno no quisiera pagarlo, como es ilegal, no tendría por qué pagarlo, o podría ponerle una apelación uno a eso. Pues ahí, si te están violentando una garantía de legalidad, como lo estamos señalando, lógicamente lo puedes ganar en el amparo. Si, por ejemplo, si tú argumentas, ahí es muy claro, si tú argumentas que en este caso el impuesto, no te lo aplicaron de manera proporcional o de manera equitativa, si tú lo demuestras, pues lógicamente haces valer el principio de legalidad en un amparo y entonces lo puedes en este caso
ganar porque pues están violentando tus garantías individuales, Ok. ¿verdad? Y es muy claro, dice, si falta alguno de estos requisitos, necesariamente el impuesto será contrario a lo estudiado por la Constitución. Haz de cuenta que es contrario a la Constitución, te está Ajá. violentando las garantías de legalidad, ya que ésta no concedió una facultad Ni modo. Ni modo. omnimoda, sí, para establecer las exacciones que a juicio del Estado fueran convenientes, sino una facultad limitada para estos tres requisitos. Se da cuenta que tienen que darse fuerza a esos tres requisitos, Ok. ¿verdad? Bueno, ya por ejemplo, de esta unidad, pues ya es lo último, ¿no? Dice que oficiosidad, o sea, quiere decir que en este caso los principios deben de ser de manera oficiosa, deben de estar, ¿qué quiere decir con esto? Que deben de ser aplicados sin necesidad de estudiarlos. Publicidad, pues lógicamente tienen que ser públicos por escrito, pues como la palabra lo dice, y la exacta aplicación de la ley. Pues señala que, como lo establece el mismo artículo quinto del Código Fiscal de la Federación, que dice que las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. O sea, ¿qué quiere decir? Que todas las disposiciones fiscales que establezcan para cargas a particulares deben de ser de aplicación estricta. O sea, no te van a aplicar a ti como contribuyente otra disposición que no te aplica. Tiene que aplicarte la disposición que te aplica, valga la redundancia, a ti como contribuyente, como persona física, si está dado de alta como grande contribuyente, si está dado de alta como régimen intermedio, dependiendo tiene como virus mi máquina, por eso me manda esos mensajes. Entonces, dependiendo de la actividad que tú realizas, se te va a aplicar ese artículo, ¿no? Por eso dice que son de aplicación estricta. Luz María, ¿nos está entendiendo? La veo que está muy inquieta. Bueno, no la escuchamos, pero pues qué bueno. Perfecto. Entonces, y el principio del gasto público. Se sigue señalando aquí el principio del gasto público, lógicamente en este caso las contribuciones deben de satisfacer las necesidades, en este caso del gobierno, no de la república, o sea, para que sean necesarios para el gasto público. Y la irretroactividad de la ley, ¿verdad? Pues ya sabemos que ninguna ley tendrá efecto retroactivo alguno, según lo que establece el artículo 14 de la Constitución, pues también Ey. eso principio lo señala. Bueno, entonces ya terminamos lo que fue esta unidad, la unidad primera, prácticamente fue el concepto de proceso y de procedimiento, como Ajá. ustedes están viendo, ¿verdad? Es algo que lógicamente teníamos que iniciar porque para un servidor me era muy indispensable que primeramente ustedes tuvieran la noción o tuvieran el conocimiento qué es el procedimiento y qué es el proceso, para poder en este caso estudiar lo que viene siendo el derecho procesal fiscal, ¿verdad? Maestro, el otro día le hice un comentario yo porque había una pregunta en la plataforma que subió usted, que cuando comenzaba, pues cuando entraba en acción un procedimiento, que el procedimiento cuando entra en acción. El procedimiento cuando entra en acción. Ajá. Bueno, hablamos que los procedimientos no es el juicio, acuérdese, ¿eh? Hablamos que el Sí, procedimiento es un trámite que hace usted para pagar un impuesto, ese es el procedimiento. El proceso, yo creo que me quiere preguntar acerca del proceso cuando entra en acción. El proceso, acuérdese que ese sí es la controversia. ajá. Esa es la pregunta. La estoy buscando porque se la mandé por el WhatsApp, porque así venía en la plataforma y no me parecía que estaba como que bien formulada.
Dice que cómo se traduce un procedimiento fiscal como acción. ¿Sí me escuchó? Sí, sí, sí. Es la pregunta, esa pregunta está en la... Ah, ok. Voy a analizarla bien en lo que es el cuadro que les mandé y ya le mando la respuesta. ¿Sale? Sí, porque como yo las estuve buscando y no le encontré. O sea, yo me imagino que ya el procedimiento o cuando ya se dicta la sentencia, entonces como entra en acción, ¿no? De que ya te tiene que ejecutar o algo. Sí, Pero sí. la verdad no la entendí. Déjeme analizarla bien y yo le mando la respuesta estos días. ¿Ok? Ajá. Para no Sí, voy a porque... hacer que sí haya tenido yo ahí, por ejemplo, en cómo lo redacté. No voy a Ujú. hacer que haya utilizado otra palabra. Mejor primero la checo y ya que esté bien seguro, ya le mando yo la respuesta correcta. ¿Qué le parece? Es en la unidad B de la primera unidad, o sea, la segunda la de desarrollo. Ok. Ahí está. Es de la unidad 2. De la uno. Uno, en la actividad de desarrollo. Ajá. Bueno, ok. La voy a analizar entonces. Sí, por favor. Eh, pues vamos a dejar a un lado al procedimiento fiscal y nos vamos a abocar lo que es el proceso fiscal. Hablamos anteriormente que el proceso fiscal pues eran las reglas para llevar a cabo ante los órganos jurisdiccionales y hacer valer un derecho, ¿verdad? En materia fiscal. Es la Ujú. controversia, es la litis, es el pleito. Entonces, en materia fiscal, siendo ya un poco específicos, yo lo traté de resumir porque pues eh, son los medios de defensa que se puede decir que los contribuyentes aplican cuando les determinan a ellos contribuciones. Entonces, uno de esos medios de defensa que los contribuyentes tienen derecho a aplicar es el llamado recurso administrativo de revocación. ¿Ok? Les voy a explicar de qué trata el recurso administrativo de revocación, como les comenté con anterioridad. El recurso administrativo de revocación es un recurso, no es un juicio. Es un recurso administrativo que, que le sirve al contribuyente como medio de defensa. Si a usted tiene un negocio, si usted le hicieron una auditoría y derivado de esa auditoría le determinaron contribuciones a pagar, usted se puede ir a impugnarlo, a pelear esa resolución que le determinaron vía recurso de revocación. Es un medio de defensa el recurso de revocación. Estamos hablando en este caso del proceso fiscal. Armando, ¿me apoyas, por favor, a leer lo que viene siendo el recurso administrativo de revocación? Ahora sí, Armando, apóyeme, por favor, en leerlo. Recurso administrativo de revocación. El recurso administrativo de revocación es un medio de defensa administrativo previsto en el Código Fiscal de la Federación a favor de los afectados por los actos o resoluciones de las autoridades fiscales federales, para resolver sus conflictos con estas antes de someterlas a control jurisdiccional. Este recurso será útil entre las resoluciones del Servicio de Administración Tributaria, SAT, Comisión Nacional Bancaria de Valores, entre otras más. Ok. Pues como nos apoyó aquí Armando para leer esta diapositiva, pues como los comenté ahorita, el recurso de revocación es un medio de defensa, ¿no? Es un medio de defensa, como les dije, administrativo, es meramente administrativo porque eh, es procedente nada más contra resoluciones que el mismo Servicio de Administración Tributaria o la Comisión Nacional Bancaria de Valores o otras, en este caso, autoridades administrativas determinen a una carga en contra de algún contribuyente. Entonces, cualquier
autoridad o cualquier resolución que sea emitida por ese tipo de autoridades se podrá ver mediante el recurso administrativo de revocación. El recurso de revocación viene en el mismo Código Fiscal, en el Código Fiscal de la Federación, a partir del artículo 121, que más adelante les voy a dar una leída de ese artículo. Entonces, y sirve el recurso de revocación para resolver conflictos, en este caso en materia administrativa, como les comenté, o en materia fiscal. Entonces, es un recurso, que les quede claro, no es un juicio, pero sí resuelve en este caso situaciones fiscales, el recurso de revocación. ¿Ok? ¿Les quedó claro? Profe, mande. Yo tengo una pregunta. ¿Este es después de la sentencia, del amparo o de la apelación? No, ¿Cuándo se puede? No. Al contrario, es todo lo contrario. Esto es antes. Haz de cuenta que el recurso de revocación se interpone cuando, por ejemplo, si tú, haz de cuenta que tú tienes una empresa. Haz de cuenta que tú tienes una empresa, un supermercado grande, el súper. Haz de cuenta que en el súper llega el SAT y te hace una auditoría. Ya te hacen tu auditoría y la auditoría dura 1 año o 2 años. Entonces, al final, el SAT, derivado de esa auditoría, te va a emitir una resolución. Va a ser como una sentencia, pero es una resolución administrativa que el SAT está emitiendo, donde el SAT te dice, ¿sabes qué, Armando? Derivado de la revisión que te hicimos, te sale a pagar, un ejemplo, 10 millones de pesos de impuestos, así, porque el SAT así determina impuestos, o sea, te puede determinar impuestos hasta de 10,000, hasta de millones de pesos, hasta de 10, 20, 30, 40 millones de pesos. Entonces dices tú, canijo, ¿cómo voy a pagar 10 millones de pesos? Entonces ya, pues me voy con mi abogado, y dices tú, mira, el SAT me está determinando, me hizo una auditoría de hace 2 años, ahora me está diciendo que yo tengo bien mi contabilidad, pago mis impuestos, tengo bien mis facturas, mis estados de cuenta, todo. Pero te dice que tengo que pagar 10 millones de pesos, entonces el abogado te dice, ¿sabes qué? Nos vamos a ir al recurso de revocación. Es optativo el recurso de revocación, porque si no lo promueves, no pasa nada. Entonces ahí sí te puedes ir a un juicio, que ese juicio más adelante se lo voy a explicar. Pero lo primero que puedes tú irte a medio defensa es el recurso de revocación. Es todo lo contrario a lo que tú me dijiste. No, es es lo primero. Es antes de llegar a la sentencia. Es un Sí, recurso. es un recurso. Olvídate de los juicios. Okay. Olvídate de los juicios. Es un recurso. Y lo puedes, y muchas veces nosotros como abogados sí lo hacemos valer para ganar tiempo, pues. Entonces, este es un recurso que va dentro del proceso, ¿no? Es parte del proceso. Exactamente, es parte del proceso. O sea, tú lo puedes promover si tu abogado te dice, ¿sabes qué? Hay que promover el recurso de revocación, pues lo promueves. Si no, pues te puedes ir a juicio. Que hay otro juicio que más en la otra unidad, la unidad número 3, vamos a hablar acerca de él, que se le llama juicio de nulidad. O sea, directamente te puedes ir al juicio de nulidad si tú quieres, pero si no quieres, te vas primero al recurso de revocación. ¿Sale? Sale. Y la verdad que les estoy dando, como quien dice, del derecho procesal fiscal, lo más importante. Digo porque nosotros, como en este caso, como servidores públicos, y yo estaba en el área de procedimientos legales, nosotros mirábamos estos recursos diarios, pues cada rato interponían los contribuyentes recursos de revocación. Y como te voy a decir una cosa, ¿sabes quién resuelve los recursos de revocación? El mismo SAT. El mismo SAT lo resuelve. O sea, de cuenta que el recurso de revocación se presenta ante el mismo SAT. Haz de cuenta que por eso mucha gente dice, no, pues ¿cómo voy a presentarlo ante el SAT? Imagínate, si él me está determinando impuestos y voy a presentar un recurso de revocación en contra de él, pues entonces es más difícil que lo gane. Por eso mucha gente no decide optar por interponerlo. ¿Y si es muy difícil ganarlo, no? Pues dependiendo, o sea, muchas veces, si de plano en la revisión, en la auditoría que te hicieron, cometieron muchos vicios, lo ganas, o sea, porque puede ser que muchas veces
Pues los auditores son seres humanos, cometen errores. Entonces, sí es muy notorio el error que cometieron en la visita, pues lo puedes ganar. Pues es como todo. A mí me tocó ver muchísimos recursos de revocación que los contribuyentes la ganaban. Ok. Bueno, esta la voy a leer yo. Voy a la obligatoriedad de presentar el recurso de revocación. En primer término, tenemos que dejar claro que el recurso de revocación se trata de un recurso optativo, como les dije ahorita. Si tú quieres lo presentas, si tú quieres lo presentas, o si tú quieres no lo presentas. Esto quiere decir que el particular podrá optar por impugnar un acto a través del recurso de revocación, o como te dije ahorita, o promover directamente contra dicho acto el juicio ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, que es el juicio de nulidad que yo te digo. O sea, si tú quieres, te vas al juicio de nulidad al tribunal. Allá en Ciudad Juárez, eres de Ciudad Juárez, ¿verdad, tu Armando? ¿De Chihuahua? De Chihuahua. En Chihuahua debe de haber un Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ahí debe de haber. Les llaman De hecho, salas regionales. se me hace que en eso leí un artículo, se me hace que lo están haciendo. O sea, no sé, pero no sé si van a hacer unos juzgados o algo van a hacer algo sobre este tema. Ok, sí, de hecho, esas salas regionales, por ejemplo, aquí en Mochis, aquí en Sinaloa, pues yo soy de los Mochis. Aquí en los Mochis no hay sala regional, donde hay es en Culiacán. Entonces, tenemos que ir hasta Culiacán a promover el juicio. De hecho, la semana que entra, voy a ir a presentar un juicio de nulidad a Culiacán. Estamos defendiendo a los cañeros, al equipo de béisbol de aquí de Mochis. Vamos a presentar un juicio de nulidad. De hecho, ahorita están jugando. Ojalá y ganen. Perdiendo 4-5, 5-4. ¿Están perdiendo? Iban a 5-4. Hijo de su chinte. No, no puede ser, hombre. Iban en la quinta. ¿En la quinta? Hey. No, tienen que ganar los cañeros. Sí, pues ganan, pasan ahora. Sí, ganando, les queda un juego ya para que se vayan a la... Están bravos los Yaquis, también no quieren dejar perder. Con maestro, llevan 3-2. Ah. Va ganando Obregón, iba ganando en la quinta baja 4-3, Obregón. Ok. Está bien. Bueno, ahora entonces, como les comenté, es optativo. Dice que este medio de defensa se encuentra en el título 5 de los procedimientos administrativos del Código Fiscal de la Federación a partir del artículo 116. Entonces, si lo quieren en su momento analizar, cuando tengan chance, agarran un código fiscal y a partir del 116 ahí empieza a hablar acerca del recurso de revocación, ¿verdad? Perfecto, entonces ya más o menos les va quedando claro. Sí, maestro. Lo que es el recurso de revocación. Bueno. Ahora sí, don Ignacio, apóyeme por favor con esta diapositiva. ¿Contra qué procede el recurso de revocación? Resoluciones definitivas por autoridades fiscales. Cuando en estas se determinen contribuciones, nieguen la devolución de cantidades que proceda contra la ley, dicten las autoridades aduaneras y cualquiera que cause agravio al particular en materia fiscal. Número 2. Actos de autoridad fiscal federal. Actos de autoridades fiscales federales, donde se exija el pago de créditos fiscales cuando se alegue que estos han extinguido o que su monto real es inferior al exigido. El recurso de revocación deberá de presentarse mediante buzón tributario o enviarse a las autoridades competentes en razón de domicilio a través de los medios que autorice el Servicio de Administración Tributaria. Ok. Entonces, esta diapositiva nos señala contra qué procede el recurso de revocación y cómo se puede presentar. Ya les dije anteriormente, como me preguntó Armando,
Oye, que si era que si era después de la sentencia y eso no. Como se dan cuenta, el recurso de revocación procede contra cualquier resolución emitida por una autoridad fiscal. Ya, tanto el punto número 2 como el punto número 1 hablan resoluciones definitivas emitidas por las autoridades fiscales. ¿Ok? Puede ser aduanera, auditoría fiscal. Entonces, todas aquellas resoluciones emitidas por una autoridad fiscal donde te están determinando impuestos, procede el recurso de revocación. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se presenta? Dice que se deberá presentar mediante buzón tributario. A partir del 2015, el Servicio de Administración Tributaria implementó una forma de notificar, en este caso a los contribuyentes, sus actuaciones, que es mediante buzón tributario. No sé si en algún momento han escuchado del buzón tributario o nunca han escuchado de él. La verdad, no. Nadie, tampoco usted, María, ha escuchado de él. Bueno, pues lo que pasa que muchas veces quienes tienen más, se podría decir que conocimiento de esto, pues son los, en este caso, los contribuyentes, los que tienen negocios y eso, porque ahora también con la nueva regulación que van a hacer en el 2000, a partir del 2005, todas las revisiones las quieren hacer electrónicas. Pues todo eso se va a depositar al buzón tributario. El buzón tributario haga de cuenta que es como pues es un buzón electrónico que tienen todos los contribuyentes. Para ahí, haga de cuenta que lo abren y entran a la página del SAT, ingresan a lo que viene siendo un buzón tributario con una clave, todo, y ahí ellos, en el buzón tributario de manera electrónica, el SAT les notifica a ellos cualquier documento mediante buzón tributario. Entonces, es una nueva modalidad que estableció el SAT, como les comento, para hacer las notificaciones. Ya no va a llegar de manera personal a tu casa a notificarte. Sí lo hace, pero la modalidad ahora del buzón tributario le están dando mucho auge porque es nuevo eso. Entonces, ahora quieren que todo se haga mediante buzón tributario. Entonces, ahora te dice que el recurso de revocación debe de presentarse mediante buzón tributario. Entonces, o puedes también enviarse a la autoridad competente en razón de domicilio. O sea, ¿qué quiere decir? Que si, por ejemplo, tú estás aquí en este caso, usted, don Ignacio, está ¿en qué parte vive, me dice? En Tepic, Nayarit. Ok, ahí en Tepic, Nayarit, desconozco yo si hubo ahora, ya ve que a mí se me tocó el recorte con el peje, no sé si corrieron gente de ahí. Bueno, suponiendo que no los corrieron, que ojalá y no, ahí en Tepic, Nayarit, quien se encarga de resolver los recursos de revocación es el SAT, como les comenté. Pero la autoridad competente para resolverlo se llama Administración Desconcentrada Jurídica del Servicio de Administración Tributaria. Ellos son los que resuelven. Entonces, si el contribuyente no opta por presentarlo por buzón tributario, el recurso de revocación, puede ir a la Administración Desconcentrada Jurídica del SAT y ahí presentarlo. Pero dependiendo de donde tenga el domicilio, si ese contribuyente tiene su domicilio en Tepic, pues lógicamente lo va a presentar ahí en la jurídica de Tepic. No va a venir a presentarlo aquí. Si el contribuyente tiene su domicilio en Tepic, no va a venir aquí a la jurídica de Los Mochis, porque aquí le van a dar para atrás, le van a decir, oye, nosotros no somos competentes. Tiene que ser dentro de la circunscripción territorial donde esté el domicilio del contribuyente. Ahí tiene que presentarlo. ¿Ok? ¿Nos quedó claro? Sí. ¿Luz María, quedó claro? Ok. Bueno. Ahora ya esto es más procesal, ¿no? Dice, ¿en qué etapa procesal se deben de presentar las pruebas? Dentro del recurso de revocación. Ya una vez presentado, te determinaron un crédito fiscal, lo presentaste, dice, de acuerdo a lo señalado en el artículo 123 del Código Fiscal de la Federación, el promovente deberá de acompañar al escrito en que interponga el recurso de revocación. Una vez que presentas el recurso de revocación, tienes que también entregarle a jurídica los documentos que acrediten su personalidad cuando actúe a nombre de otro o de personas morales. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, si yo estoy actuando a nombre de una empresa, tengo que tener un poder, ¿verdad?
una escritura pública firmada por notario público, donde en este caso la empresa me está autorizando a mí un poder para actos de para pleitos y cobranzas y actos de administración y poderlo representar en el recurso de revocación, si son personas morales. Si es persona física, pues la misma persona física directamente presenta en este caso el recurso de revocación. Dice, en lo que conste que haya o ya hubiera sido reconocida la autoridad fiscal que emitió el acto o la resolución impugnada. También debe de, en este caso, de anexar al escrito de recurso de revocación el documento en el que conste el acto impugnado. O sea, tienes que anexar la resolución donde te están determinando los impuestos. ¿Qué es lo que estás impugnando? ¿Ok? Fuiste objeto de una auditoría, te notificaron una resolución donde te están determinando impuestos. Esa resolución es la que tú estás impugnando mediante recurso de revocación. Es la que tienes que anexar como prueba. La constancia de notificación del acto impugnado. Esa resolución se te tuvo que haber notificado. Tienes que entregar también la constancia de notificación de esa resolución. Y las pruebas documentales que ofrezcan y el dictamen pericial en su caso. Entonces, como ven, pues estas pruebas se tienen que aportar forzosamente, ¿verdad? Cuando uno interpone un recurso de revocación, que si es persona moral, el poder donde me otorgue la personalidad, o si es persona física, no ocupa poder, o muchas veces si va a estar fuera, sí puede utilizar un poder, pero muchas veces no es necesario como las personas morales. Y también en la notificación y el acto impugnado, que es la resolución. ¿Les quedó claro? ¿Alguna duda? No, no está bien, maestro. Entonces, ¿alguna duda? No, no, está bien. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno. A ver, Armando, ¿me apoyas a leer esta diapositiva, por favor? ¿Qué procede en contra de la resolución de recurso de revocación? Sí. Al ser el recurso administrativo de revocación un medio optativo contra una resolución definitiva o un acto administrativo, procede en contra de la resolución que se emita, un juicio de nulidad. El recurso de revocación es una herramienta sumamente interesante y efectiva. Algunos abogados consideran que en resoluciones emitidas por el Servicio de Administración Tributaria, Comisión Nacional Bancaria y de Valores u otras autoridades administrativas, es mejor presentar directamente el juicio de nulidad, pues consideran que es un tiempo perdido la presentación de este recurso, ya que quien se encarga de resolverlo es precisamente el área jurídica de cada secretaría o autoridad de gobierno. Ok. Perfecto. Como les comenté, o sea, ya hablamos entonces contra qué procede el recurso de revocación, contra quién se presenta, y lo estamos resumiendo, ¿no? Porque pues tampoco no vamos a hacer de manera extensa, pues nos tardaríamos más. Aquí entonces, pues el recurso de revocación, como les comenté, es un medio optativo. Aquí lo está señalando otra vez, de que lo puedes presentar si tú quieres, o si no, o si quieres, te vas al juicio de nulidad, como les comenté. El recurso de revocación, como les dije, o sea, como el mismo SAT, lo resuelve, que es por conducto de la Administración Desconcentrada Jurídica. Dice que algunos abogados consideran que las resoluciones emitidas por el SAT o de la comisión es mejor presentarlos directamente vía juicio de nulidad porque piensan que es pérdida de tiempo, exactamente, pero por estrategia muchas veces es bueno presentarlo, pues, porque si tú presentas el recurso de revocación, mientras haz de cuenta que ya lo presentaste, y de aquí que te resuelvan y eso, ya empiezas a trabajar el juicio de nulidad, pues te da más tiempo, porque son 30 días hábiles para presentar el recurso de revocación. Una vez que te notifiquen la resolución, tienes 30 días hábiles, pues. Si presentas el recurso de revocación, mientras te resuelven, puedes ir trabajando con el juicio de nulidad. Entonces,
es necesario, como les comento, y algo muy importante, si por ejemplo, tú te vas a un recurso de revocación y en el recurso de revocación existen tres tipos de resoluciones, ya sea que te confirme la resolución que estás impugnando, o sea, que le den que le den Notifique. exactamente, que te la confirme, que le den la razón al SAT, que declaren la nulidad para efectos. ¿Eso qué quiere decir? Que la resolución del recurso de revocación le digan al SAT, hey, ¿sabes qué? En la resolución no le valoraste estas pruebas al contribuyente, valóraselas. Eso es para efectos, es para que el SAT haga algo. O que se declare la nulidad. ¿Qué quiere decir? Entonces que si ganaste, que esa resolución queda nula. Pero en el caso de que te confirmen la resolución del SAT, entonces ya ahora sí te vas al juicio de nulidad. O sea, ¿qué procede en contra de la resolución del recurso de revocación? Si en el recurso de revocación no te dieron la razón a ti como contribuyente, entonces sí te vas al juicio de nulidad. Que el juicio de nulidad es el que vamos a hablar después. ¿Ok? ¿Nos va quedando claro? Sí. ¿Alguna duda tienen respecto a esto? No, yo no. Don Armando. No, Oh, yo todo está bien. don Ignacio. No está claro, maestro. Don María nomás está riendo, no sé ni qué. Yo creo que se está riendo nosotros porque nomás la veo pero no habla, pues no se le puede escuchar lo que. No, Ahora está bien, tampoco ve. parte del show. Sí, o sea, es que, como les comento, o sea, dependiendo que se resuelva en el recurso, va a ser procedente el juicio, sí o no, pues. ¿Sí me explico? Entonces, el recurso, como le digo, son tres tipos de resoluciones. Te confirma, o para efectos, o nulidad. Entonces, si te confirma, quiere decir que te están confirmando la resolución. Si es para efectos, es para que la autoridad haga algo. Y la nulidad, ahí sí es donde sí ganaste. Bueno. Casi para concluir, pues, como yo les comenté anteriormente, el fundamento legal que nos habla en este caso, el caballito de batalla del recurso de revocación, es el artículo 121 del Código Fiscal de la Federación. Es el que establece que el recurso de revocación deberá presentarse a través de buzón tributario, como les dije, dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquel en que haya surtido efecto la notificación. O sea, acuérdense que el SAT te va a notificar una resolución. Entonces, por regla general, si a ti te notifican una resolución el día de lunes de la semana que entra, esa notificación surte efectos, pero hasta el día hábil siguiente, o sea, el martes. Entonces, el primer día hábil que tienes tú para en este caso, presentar el recurso de revocación es hasta el miércoles, porque así dice, se debe presentar dentro de los 30 días hábiles siguientes a aquel en que haya surtido efecto la notificación. Entonces, si la notificación surtió efectos el martes, se hizo el lunes y surtió efectos el martes, el primer día hábil es el miércoles. Entonces, a partir de ahí tienes 30 días para interponerlo. Oiga, ¿No? Si te pasan los 30 días y no lo interpones, pues te cuenta que te lo desechan porque lo presentaste fuera del plazo. oiga, profe, Mande. yo encontré pues, en la información que he encontrado, también dice que 45 días, ¿por qué? No, lo que pasa es que eso está. Igual lo subí porque no hice la corrección, se me pasó, fíjate. No, es que antes eran 45 días, ahora hubo una reforma y son 30, por eso lo estoy aclarando aquí. Sí, pues es que eso lo encontré en el Google, ahí de lo que No, estoy buscando. es que el Google está, ahí no está actualizado eso, Armando. Legalmente antes eran 45 días, pero hubo una reforma, ahora son 30. Ah, ok. Son 30 días. Son 30 días para interponerlo una vez que se te notifique la resolución. A partir del día te queden que surte efectos. No, y sí, y sí encontré en una página, encontré que 30, pero Es 30. sí, pero en otras páginas, en la mayoría venía que 45 días. No, eso de los 45 días está caduco. Ok, está derogado. Ya, derogado. Así es. Bueno, entonces dice,
que son 30 días. Bueno, ya vamos a concluir. Oye, concluimos, ya fue todo. Oiga, profe, ¡Hey! yo tengo una dudita. Échala. Mire, espéreme tantito, déjeme y saco. Ah, aquí lo tengo. En el trabajo, en el cuadro, que en un cuadro de la actividad 2, dice requisitos que establecen para promover el recurso administrativo de revocación. Hey. Son 5, 1, 2, 6 requisitos, ¿verdad? Señalar el nombre de la denominación. Permítame, ¿verdad? Ahí, se supone que esos ahí vienen en la biografía, ¿no? Que le subió. Sí, sí, pero por decir, aquí está bien. O sea, como lo pensaba hacer, es un ejemplo, mire, por decir, viene a quién se le va a poner la demanda, señalar la autoridad a la que se dirige el propósito de la promoción. O sea, ahí abajo tiene que hacer uno algún escrito formal o ahí nada más abajo del cuadro le puede poner uno a qué dependencia. A ver, por ejemplo, ¿me estás hablando de una elaboración de un cuadro o la elaboración de un formato del recurso de revocación? Es lo que no entiendo. El ejemplo, ¿cómo quiere que lo hagamos? A ver, ¿cómo dice? Vuélvemelo a leer otra vez. O sea, nos pide un ejemplo de los requisitos que establecen. Ajá. Entonces, No, ahí como... háganlo como si fuera un escrito, como si cuando fueran a presentar un escrito. Ah, ok. Sí, eso. Haz de cuenta que arriba arriba pones, por ejemplo, puedes basarte en un machote de algo, por ejemplo, cuando se presenta una demanda de lo que sea. De cierta forma es una demanda. Es una demanda. Pones a la autoridad demandada y luego autoridad demandada versus el nombre del contribuyente X y ya. Soy fulano de tal, mexicano, mayor de edad, con domicilio, pedido de notificación, vengo a interponer recurso de revocación y ya. Inventas que fuiste objeto, porque ya sabes contra qué se interpone un juicio, contra resoluciones fiscales, que se determinó una resolución fiscal y que en ella inventas que no se te notificó de manera oportuna o algo y ya, pero siempre y cuando tomando en cuenta los datos, los requisitos. No soy litigante de ustedes, yo voy a considerar lo que pongan, pues con que hagan los requisitos. Básicamente viene siendo el acto reclamado, ¿no? Ándale, básicamente, bueno, lo llaman, en el recurso de revocación le llaman agravios. Ok. Agravios. Ahí se llaman agravios. O te puedes ir al Google y buscar formato, recurso de revocación o algo y ahí puede venir, ahí lo utilizas. Digo, eso es prácticamente, yo lo hago con la finalidad de que conozcan, pues, de que vean, mira el recurso de revocación, aquí están los requisitos, o sea, no quiero, o sea, no los hago ni bien ni yo. Ahora se lo voy a pedir que lo hagan ustedes. Pero sí hay formatos en el Google, man. Debe de haber, ¿verdad? Sí hay. Sí, yo saqué varios. Lo que les digo, pues, o sea, agarran un formatito ahí, le ponen los datos, los inventan y le ponen los requisitos que debe llevar. Y hay ejemplos hechos también. Sí, inventan los hechos que hicieron auditoría fulano y que le embargaron y que... Ok. Entonces eso es yo lo que quiero es que se metan ustedes en este caso al ruedo, como dicen, y digan, pues entonces, de eso se trata de conocer, de aprender. O sea, no quiero tampoco que, no le pusiste este dato, no le pusiste esto, no se trata de eso, se trata de que estén en la práctica, pues, es lo bonito. ¿Que no? Ok. ¿Alguna otra duda, don Armando? Otra vez. No, todo bien, gracias. Ya te cambiaron el nombre, Rantia. Ponte Orrantia ahí para que no se confunda. Orrantia, no era. Sí, tú eres de ¿quién se pide Orrantia? Mande. No digo porque yo pensé que era de acá del lado de Sinaloa de Leiva, porque acá hay mucha gente que se pide Orrantia. De acá Yo sé, hay hasta un pueblo que se llama así, ¿no? San Miguel de los Orrantia. Sí. Me voy a ir para allá a ver si me adoptan. No te recomiendo que vayas para allá, porque sí. ¿Están bravos? Están bravos. Sí, yo soy de allí, maestro, soy donde es usted, ahí nací yo.
Aquí de Mochis. Hey, ahí nací, nada más que nos criamos en Juan José Ríos y ahora de grande nos vinimos acá a Tepic. Ahí está bien caliente también con José Ríos. Ni me diga que Mauro Uxon anda haciendo su vacatonada. Ahí cada rato encuentra gente, los tiran ahí en Concheros, ¿se acuerdan de Concheros? Sí. Sí, ahí ya utilizaron los vatos ahí los avientan. Lo bueno que si vamos a decir que vamos ahí tenemos charola con don Ignacio. Sí. Ah, no, sí. Dice que usted es el profe de don Ignacio. Sí. Claro, claro. A ver si lo levanta más luego. No, maestro, con toda confianza. Está bien, está bien. Sí. Bueno, pues yo creo que pues hasta ahí le paramos. Nos vemos la próxima semana, entonces vamos a continuar con el juicio de nulidad, con prácticamente el otro medio de defensa que es procedente. Ya hablamos que el recurso de revocación es optativo, lo puede presentar si quiere el contribuyente, si no, no quiere. Entonces, ya vamos a ir con el juicio de nulidad, con otro medio de defensa que es procedente también en contra de las resoluciones del SAT. Ajá, y que tenemos 30 días hábiles. También para hacerlo. También 30 días. Si interpusiste recurso de revocación y el recurso de revocación no te resultó favorable, entonces también el juicio de nulidad son 30 días después de que te notifiquen el recurso de revocación. Ok. Pero si te quieres ir directamente al juicio de nulidad cuando te notifican la resolución del SAT, igual es la misma, son 30 días a partir de que el SAT te lo notificó. Ajá. La única que se hace el juicio de revocación primero para ganar tiempo y preparar la demanda para el próximo. Exactamente, porque en el juicio de nulidad tienes que aventarle más kilos, pues, o los agravios son más extensos y la cosa es más chamba, pues. Ajá. Ok. ¿Cómo la ve? Muy bien, maestro. Entonces, nos vemos primeramente la próxima semana.